Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este jueves que antecede, no es antes, un jueves que amaneció frío y con rastros de la lluvia de anoche. Apolonia, ¿cómo te fue con la lluvia? Ay, Neftalí, he tenido que mudarme a un techo un poco más sólido. ¿Por qué? Oh, la fuerza de la lluvia ha sido bastante grande, Neftalí. ¿No lo has sentido? Sí. Anoche yo dormí y seguía lloviendo. Si tú lo sientes adentro de tu casa, imagínate para los que dormimos en los árboles. Uy, pues sí. Pero ese plumaje te puede cubrir bien. Oh, claro, claro. Y además estás hecha para que tú vivas en esas casas verdes. ¿No? Sí, Neftalí. Pero también me gusta estar cómoda de vez en cuando. Bueno. Dani, buen día. Buen día, Dani. Hola, Dani. Que ahora vamos a hablar hoy. Este jueves vamos a hablar un poquito de Pablo Neruda porque este es un libro muy curioso de su madurez que se llama La espada encendida. Estaba buscando algunos poemas de Neruda y bueno, pues me acordé que este libro es un poco no desconocido, sino más bien es un libro de una aventura importante y creo que Neruda se aventuró a hacer su poesía como por ejemplo las odas elementales que escribió. Es decir, hay que recordar que las odas son elogios, son a los héroes, es decir, está como ejemplo las famosas odas de Píndaro, ¿no? Y Neruda... ¿Todas las odas están dedicadas a un héroe, Neftalí? Sí, bueno, a héroes, a grandes, a hombres mayores, digamos, ¿no? Y bueno, hay una tradición importante de esa especie, de ese subgénero de la poesía. Como hay otros subgéneros, o como la poesía épica, por ejemplo, que escasea en el siglo XX, es decir, tenemos libros fundamentales de poesía épica, y que también está dedicada digamos, a ensalzar las grandes batallas y los grandes héroes, es decir, del poema del Mío Cid, los alemanes tienen el Cantar de los Nibelungos, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de literatura de la épica, pero Neruda, como lo hizo con las odas, es decir, él escribe las odas elementales y después escribe otro libro de odas, pero el de las odas elementales a mí me gusta mucho. Los dos son muy buenos, pero hace una cosa deliciosa con las odas. Por ejemplo, una oda a la cebolla. A la cebolla. A la cebolla, esa me gusta mucho. Y bueno, hay odas a cosas ordinarias, cosas ¿De héroes pequeñas. a cebollas? Sí, eso. Pero ya leeremos ese poema. Neftalí, ¿tienes algo para degustar con el público? Léenos Sí, algo. el poema, Hoy no has leído. Bueno, sí. De este libro de La espada encendida, hay un poema, el poema número 22, que dice: nadie conoce cómo los dos
solos, los destinados, los penúltimos, los que se hallaron sin otro parecido que ellos mismos. Nadie puede pensar, lejos de los orígenes, que una mujer y un hombre reconstruyan la tierra. Y la pareja en plena soledad, agredida por odio y tempestades de la naturaleza, sufrió y siguió bajo el follaje negro buscando la infinita claridad exterior, hasta que solo en sí mismos y en su fuego, cuerpo a cuerpo y a golpes de brazos y de besos, fueron hallando un túnel largo como la vida que los unió, sellándolos en un solo camino, alarmados, heridos, espiados por el bosque que con ojos malignos acecha, hasta seguir cayendo en la alegría con el peso total de la tierra en sus huesos. El temor, el amor, el dolor los golpeaba, y de un incendio a otro despertaron para andar sin saber hasta perderse. Un gran poema, Apolonia. Andar sin saber hasta perderse. Qué final, qué bonito, pero bueno. Todo, Neftalí. Sí. Debo explicarte el porqué de ese poema, por qué habla de esa pareja, por qué habla Platícame. Decía que es un intento de una épica, ¿no? Hay una al sur de Chile, en un lugar de la cordillera de los Andes, nadie puede precisar, existe una ciudad encantada de extraordinaria magnificencia. Todo en ella es oro, plata y piedras preciosas. Nada puede igualar a la felicidad de sus habitantes, que no tienen que trabajar para subvenir a las necesidades de la vida, ni están sujetos a las miserias y dolores que afligen al común de los mortales. Eso dice una nota sobre la ciudad de los Césares, que está encantada en la cordillera de los Andes. El pavimento de la ciudad es plata y oro macizo. Aquí dice, para asegurar mejor el secreto de la ciudad, no se construyen allí lanchas ni buques, ni ninguna clase de embarcación. En fin, aquí hay todo una especie de leyenda. Y bueno, entonces hay dos personajes, Rodó y Rocía, que son los que viven en esta fábula, porque el libro va hablando de ellos. Es un poema épico, que el destino trajo a Rodó y a Rocía a amarse, ¿no? Y a darse cuenta de quiénes eran. En fin, ¿Y en el poema va narrando la historia? Por supuesto. Uy. Dice, Neruda pone una nota al principio donde dice, en esta fábula se relata la historia de un fugitivo de las grandes devastaciones que terminaron con la humanidad, fundador de un reino emplazado en las espaciosas soledades magallánicas, se decide a ser el último habitante del mundo, hasta que aparece en su territorio una doncella evadida de la ciudad áurea de los Césares, de la que hablamos hace un momento. Luego aquí el destino los lleva a confundirse y levanta contra ellos la antigua espada encendida del nuevo Edén salvaje y solitario. Y el libro se llama La espada encendida. Es un libro espléndido de Neruda que escribió en la madurez. Hay que recordar que Neruda, bueno, es muy conocido por los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que le precedió, ahora sí dije bien, le precedió Crepusculario,
que fíjate que te contaré un pequeño secreto. El primer libro de poesía que yo leí en mi vida fue Crepusculario. ¿En la vida? En mi vida. ¿A qué edad fue, Neftalí? A los 11 años. Tenía 11 años cuando descubrí Crepusculario. ¿Y qué fue eso para ti, Uf, Neftalí? pues imagínate. Fue algo muy bonito porque finalmente yo dije, eso es lo que quiero hacer. Bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Finalmente, vamos a un corte y seguiremos hablando de los libros de Neruda un poquito, si tú gustas. ¿Te parece? Sí, vamos. Bueno, entonces hoy tengo un poquito de café aquí y gracias a Luna Mía que nos invita al café cada jueves, un café muy especial el día de hoy. Pero bueno, regresamos, no tardamos. Y creo que uno de los libros fundamentales de Neruda, que es un libro que a mí me gusta mucho, Residencia en la Tierra. Luego viene Tercera Residencia, ¿no? Y luego el Canto General, La Suba hacia el Viento, Extravagario, 100 sonetos de amor, Canción de Gesta, en fin. Y la obra póstuma que La Barcarola. Ese libro me gusta mucho. La Barcarola. Sí, La Espada Encendida, bueno, es este. Y hay una serie de libros que se llama... Hay un libro que se llama La Rosa Separada, que ya fueron libros que aparecieron después de su muerte. El libro de las preguntas, que es muy bonito. Son versos muy cortos. Ahorita recuerdo uno. ¿Hay algo más triste que un tren detenido bajo la lluvia? Bueno, ese a lo mejor lo dije mal, pero es un poema que está en el libro de las preguntas. Es una belleza ese libro, a mí me gustó mucho. Y luego, bueno, sus memorias, confieso que he vivido, y la segunda parte es Para nacer he nacido. Y hay un libro que no conozco, que se llama Un río invisible, que también se publicó póstumamente. Bueno, Neruda, debemos leer. ¿Has leído toda su obra, Neftalí? Más o menos. Y muy joven la leí. Y fíjate que he vuelto a sus poemas y me siguen gustando, me parece un buen poeta. Hay gente que ha dicho que Neruda es... A mí me gusta. ¿Cuál es tu favorito, Neftalí? Por nostalgia, por apego, por cariño, por origen, por inicio, por alegría y por amor a la poesía, Crepusculario. Tenía 11 años cuando descubrí y no, me quedé. Fue un libro que le robé a mi papá. Oh, era robado además. Bueno, en realidad mi papá lo dejó ahí, me lo apropié. No, fue más bien, fue una expropiación. No, eso suena más, bueno, más heroico además, ¿no? Y creo que pues me dio mucho, lo leía y lo subrayaba y entonces me lo... pero además mi papá no era de tener libros de poesía. No. Un día mi papá iba de Morelia a mi pueblo en el camión y entonces él, antes de subirse al camión, compraba el periódico y se iba en el viaje, que eran 2 horas, con el periódico, leyendo el periódico. Y ese día no alcanzó periódico y ya me platicó el hecho y todo. Fue un muchacho que se subió vendiendo libros y dice, pues dame uno, 5 pesos, bueno, pues sí, está caro, pero... Y se fue leyendo el libro y era de poesía y mejor se durmió.
Y bueno, pues ese libro, como lo compró, lo dejó en la casa. Y no sabía, Para la casa. no sabía que le iba a cambiar la vida a su hijo. ¿No? Ay, porque Entonces, un día se acabó el periódico. Neftalí, ¿te das cuenta? sí, sí. Ay, qué bonitos tejidos hay en la vida, Neftalí. Sí, son historias muy, muy, muy bonitas que uno debe conservar. Fíjate que, bueno, dejemos a Neruda y recomendemos que lean a Neruda, que no lo abandonen, que Podría esos... cambiarles la vida. Ay, puede ser, puede ser. Puede ser, Y puede si, ser. y si no se las cambia, por lo menos les da cierto gusto por el mundo. Además, Neruda viajó mucho, muchísimo. Canto General es un gran libro que ha sido un poco... Mira, los críticos de la poesía han sido muy, creo que a veces, yo diría un poco ingratos, porque Oscar Wilde llegó a decir, bueno, pues entonces deberían escribir obra de creación. Qué interesante estudiar una obra, opinar sobre ella, en fin, escribirla. Cuesta el mismo trabajo escribir una obra mala que una buena, yo creo, pero es un trabajo. Fíjate que hablando de trabajo, tengo aquí un libro de George Steiner, que tenía que traer otro libro pequeño de Steiner, que se llama El silencio de los libros, que es un ensayito pequeño muy bueno. Entonces, George Steiner, este libro, fíjate Apolonia, tú que puedes ser maestra. ¿Yo? Es cómo ha sido la relación entre aquel que enseña y aquel que aprende. Entonces, el libro se llama Las lecciones de los maestros, pero analiza muy bien analiza muy bien esa relación entre el discípulo y el maestro, ¿no? Y por ejemplo dice, se pueden distinguir 3 escenarios, es decir, o 3 estructuras de relación entre un maestro y el discípulo. Dice, hay maestros que han destruido a sus discípulos psicológicamente, o en algunos casos hasta físicamente, se ha visto. Han quebrantado su espíritu, han consumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su individualidad. El ámbito del alma tiene vampiros, dice Steiner, ¿no? Y luego ha habido discípulos también, pupilos y aprendices que han tergiversado, traicionado y destruido a sus maestros. Eso es muy interesante. Y bueno, hay algo que me gusta de Steiner. Pues yo no soy no he sido un estudioso, no sé mucho, pero hay algo que me gusta de él, que ha leído muchísima literatura y se sostiene mucho en cosas que han dicho los escritores. Habla de Flaubert, habla de Charles Dickens, habla de escritores muy importantes del siglo XIX y XVIII que a él le gustan. Y bueno, obviamente habla de todas las corrientes de enseñanza que ha habido, es decir, como desde los griegos. Entonces, es muy, muy interesante. Yo creo que la gente que está interesada en la educación deberían leer este libro. Habla de cosas... Habla de la transmisión de los conocimientos. Exacto. Has dicho exacto lo que quería. Analiza la transmisión del conocimiento, que no es poca cosa. No, claro. Es decir, cómo se transmite el conocimiento, de qué manera, en fin, ¿no? Es un libro
habla de ese intenso encuentro, ¿no? Entre el discípulo y el maestro, porque es muy intenso. Es una cosa parecida como a algo sentimental. También. Oh, claro, Neftalí. También, ¿no? Lo que se conjunta con otra persona a la hora de aprender Apolonia. es mucho. Sí. Yo quisiera ser tu discípulo. Mío, Neftalí. Sí. Oh, pero si tú eres mi maestro, Neftalí. No, tú has sido mi maestra también. Bueno, nos intercambiamos papeles, ¿qué te parece? Está bien, podemos un rato ser alumnos y un rato ser maestros. Estoy de acuerdo. ¿Iremos a una cápsula? ¿Alcanzamos, Dania, a una cápsula? ¿El sketch? Me parece muy bien. El sketch es muy bonito. ¿Cuál es? No es cierto. Vamos al libro de la semana. Hablaremos de... Ya verás. ¿Qué? Es una sorpresa. ¿Vamos a verla? Sí. Ay, vamos. Te va a emocionar. Vamos. Muy bien. Vamos. El libro de la semana, de palabra en palabra, recomienda lo que los escritores han dicho de la escritura y la lectura. Nuestra recomendación del libro de la semana es la de una novela en la que sucede una historia de amor, que va más allá de los límites conocidos en otras historias, donde tal sentimiento es el centro de la historia. El Museo de la Inocencia del novelista turco, Premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk, publicada en 2009. La historia transcurre entre las décadas de los 70 y 80 en la ciudad de Estambul, de la que puede verse con detalle el rostro de aquella ciudad mítica de una manera clara y detallada. Cuenta el amor entre Kemal y Füsun, él, heredero de una rica familia de Estambul, y ella, una muchacha hermosa, pariente lejana de la familia de Kemal, que pertenece a la clase baja. Como en muchas historias de amor, los amantes llegan a la locura que hace que él se involucre en las acciones inusitadas, como guardar todas las cosas que sus manos toquen, así como las cosas que ella posee, tales como pendientes, labiales, pulseras, anillos, etcétera, etcétera. Pero la obsesión por las cosas de su amada llevan a Kemal, a lo largo de las páginas de este espléndido libro, a guardar una innumerable cantidad de objetos y prendas que aquella mujer había pasado por ellas, sus hermosas manos. La obsesión del amante por aquella mujer, que ve perdida en la primera etapa del enamoramiento, toca claramente las primeras ventanas de la locura y se apresta a saciar la ausencia de la amada como un coleccionista hasta los límites de hacer un museo. En la realidad, mientras el novelista autor de Me llaman Rojo, a un tiempo que escribe El Museo de la Inocencia, se da a la tarea de comprar prendas que supone le gustarían a su personaje. De manera que esa forma de entregarse a la escritura de una historia también tiene un atisbo de locura, pero gracias a esta manera de ir viviendo la escritura de la novela, consigue construir una obra maestra. Lo que en la realidad también construye, a igual que el personaje, es edificar el Museo de la Inocencia, que también en la realidad puede visitarse en la ciudad de Estambul. La novela que recomendamos para esta semana tiene la cualidad de hacernos creer que Estambul, sus lugares, su gente, sus costumbres, su vida diaria, así debe ser en la realidad, porque la novela edifica un retrato fiel de alta sociedad, así como de las diferencias de clase y las transformaciones sociales de una ciudad que se levanta entre el Bósforo, entre Europa y Asia. El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk es una novela llena de humor y detalles preciosos. La recomendamos ampliamente.
estábamos hablando de Orhan Pamuk. Podríamos sacar la cuenta muy bien a qué año. ¿De qué Itsuri se está riendo de mí? A ver, Apolonia. ¿Es de nosotros, Itsuri? ¿De quién se está riendo Itsuri? No, de que empezamos al aire y todavía no. Ah, es cierto, es que fue como un espejismo. No. Bueno, estábamos hablando como si estuviéramos al aire, pero no estábamos al aire. Además, siempre hablamos al aire, ¿no? Así es. Entonces no nos extraña. Bueno, El Museo de la Inocencia es una de las novelas que te decía Polonia yo, una de las novelas que he vivido una experiencia muy buena. Además, llegas a ser a los personajes como tus cercanos. A mí me hubiera gustado haberme enamorado de Fusum, el personaje de la novela. Pero es muy hermosa. ¿Y no te pasó, Neftali? ¿No te enamoraste de ella? No. Bueno, quizás sí, pero es un personaje que me gusta mucho, pero también, digo, no sé qué qué decir, pero vive un enamoramiento, vive una historia de amor, no un enamoramiento, una historia de amor con Kemal, el hombre que se enamora. Es un hombre rico, un hombre muy rico, que está a punto de casarse con su prometida, que también es pues de una familia muy rica de Estambul, que así como son los ricos, ¿no? Y ella es prima de Kemal Fusum, pero pobre. Y entonces, un día va a regalarle a su novia, a su prometida Kemal, una bolsa. Y va a una tienda, la compra y se la da. Y la novia, que es como suelen ser estos personajes de esa clase, dice: ¿cómo me traes esto? Esto es una imitación y ve, devuélvela y tal. ¿No? Y Kemal, pues de buena voluntad dice: de modo, pues yo no sabía, y va. Entonces se va a devolver la bolsa y llega a la tienda y ve a su prima Fusum, que es dependiente de la tienda. Ella trabaja ahí, es la empleada de la tienda. Y entonces la reconoce, pero está hermosísima. Es hermosa como la describe. Bueno. Y se enamora. Y entonces Kemal dice que bien, y bueno, pues no tengo ahorita el dinero para devolverte lo de la bolsa, pero dice: pues llévamelo, yo tengo un departamento aquí cerca y tal. Y se lo lleva. Y le invita a un té: no, pues ya me tengo que ir y tal. Y entonces él le esconde el paraguas. Y dice: bueno, pues cuando tú gustes, tal, puedes venir a tomar té conmigo, queda cerca y tal. Y se va a Fusum. Y entonces después vuelve por el paraguas. Y ya pasan muchas cosas y se enamoran como se enamoran los que se enamoran, ¿no? Así. Y entonces viven un romance, un encuentro muy poderoso que poco a poco va haciendo que Kemal deje de interesarse en su futura esposa. Y el día del desposorio, no sé cómo se le llame, el día que se van a comprometer, hacen una fiesta, Kemal y su novia, e invita a la familia de Fusum. Uy. Y Fusum va con su papá, los tíos de Kemal. Oh, Neftali, qué triste. Y entonces, pues, no puede con eso, tal. Y al día siguiente, pues, se toman tragos, en fin.
Entonces el encuentro que tienen ahí es duro. Y pasa un día y no llega a la hora que llegaba todos los días Fusum a ver a Kemal, y no llega, y a los tantos días empieza a buscar dónde vive, es toda una odisea ahí de la búsqueda de dónde vive Fusum, y va y llega, toca, abren sus tíos, pásale Kemal, quién sabe qué, pasa, siéntate, ¿quieres tomar algo? Y él no ve a Fusum. Y entonces le dice la tía o el tío, no estoy seguro, no, la tía, le dice, la mamá de Fusum, le dice, buscabas a Fusum, ¿verdad? Dice, mira, su padre se la llevó lejos para que no te vuelva a ver. Y entonces, bueno, ahí podría terminar la historia. Pues no termina ahí. Él empieza a beber mucho, pierde la relación con su futura esposa, en fin, es una historia que va así, y luego vuelve a levantarse en intensidades emocionales de los personajes, en fin, es una novela espléndida que yo recomiendo con toda. ¿Cuál es, Neftalí? Se llama El Museo de la Inocencia, porque el personaje, después reencuentra a Fusum y se va robando cosas. Ese día que va a su casa, no estoy seguro, pero va al baño y se roba algo. Y va robándose cosas, y ese va es el guardando. Museo que se va generando. Hace un museo de las cosas. Un refresco que no se acabó Fusum, lo guardó. Es decir, los aretes. Oh, entonces, todo lo que había tocado. Sí, todo lo que sus manos tocaron, lo guardó. Esa es un poco la historia, es más compleja, pero bueno. Y empezó con su sombrilla. El vestido con el que se enseñó a manejar el coche un día Fusum, en fin, todo eso. Pero no he ido yo a Turquía, no he ido a Estambul para ver con mis propios ojos lo que me han platicado que sucede. El Museo de la Inocencia lo hizo Orhan Pamuk y lo donó a la ciudad. Y hay un museo con las cosas de ese personaje, en la realidad. Es decir, Orhan Pamuk, En fin, es una novela que tiene muchos puntos de observación. Cómo escribirse una novela, de dónde traer las cosas, cómo, ¿no? Es decir, y hay una conferencia de Orhan Pamuk que se llama ¿Es usted Kemal, señor Pamuk? El personaje de la novela, y dice que fueron tantas las cartas que le llegaron preguntándole si él era el personaje, porque además coincidía un poco con su tiempo, con la vida en que fue joven, con todo, ¿no? Y Orhan Pamuk escribió una conferencia para responder a esa pregunta. Hizo una conferencia deliciosa sobre la relación entre el personaje y el autor. Entonces es muy bonita porque va haciendo referencia a otros escritores, por ejemplo, el Daniel Defoe se avergonzaba de haber escrito Robinson Crusoe, decía, les juro que no es cierto, a mí me lo platicaron, yo... Que no soy yo. En fin, todo eso. Y algunos autores quieren ser el personaje y no. Y no son. Entonces, bueno, esa falta de diferenciación con la ficción. Claro. Es decir, ¿quiénes somos los que escribimos, ¿no? Es decir, finalmente, difícilmente podemos ser nuestros personajes. Yo creo que sí. Aunque tú me has dicho que no, alguna vez. ¿Cómo? Tú me dijiste un día que yo podía ser mis personajes. ¿Tú puedes ser tus personajes? No. Pues mis personajes son ellos, ¿no? Pero bueno, algo les presta a uno. Por ejemplo, si un personaje no tiene zapatos, yo con mucho gusto se los presto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, Ok. Neftalí. Muy bien. Pues entonces, esa novela me gusta mucho y yo la recomiendo para que la lean. Es una visión sobre el amor, no novedosa, pero sí importante y de
cierta sabiduría. Cierta sabiduría. Ahí sí me parece que hay un aprendizaje, ¿no? Que no es eso, no es para eso, para lo que yo soy lector, no sé, me gusta ver más mundos, ¿no? El mundo no termina aquí cerquita, ¿no? El mundo va y le da vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, Vamos a hablar de otro autor, Tommaso Landolfi. Es un escritor italiano. Neftalí, Sí. ¿por qué lo tienes de cabeza? Oh, Que no me dices tú. oh, Neftalí, ¿Ahí? es que seguramente te... Ya cuando habría que ponerlo justo cuando habláramos de él. Pero bueno, eso voy a hacer. Voy a ponerlo de cabeza, el libro, y cuando empiece a hablar lo pongo al derecho, ¿te parece? Es una estrategia novedosa. Ya nos vamos a un corte, pero enseguida hablaremos de Tommaso Landolfi, una novelita que se llama La Piedra Lunar, otro que se llama Relato de Otoño y otro que no lo tengo aquí, pero que se llama Tres Cuentos. Regresamos, ¿sí? Okay. Ya regresamos y decíamos que Tommaso Landolfi es un escritor italiano que nació en Pico, Frosinone, el 7 de agosto de 1908 y murió en Roma el 8 de julio de 1979. Piedra Lunar es una de sus novelas. No, es un relato enorme sobre... leo alguna cosa de la contraportada. Dice que todo comienza con un relato bellísimo sobre la vida de provincia de un pueblo atemporal. Ese mundo de los pueblos que Tommaso Landolfi retrata muy bien, y tiene una prosa muy distinta a los autores italianos que conocemos, como Dino Buzzati, que hemos hablado de él, que a ti te gusta también. Sí. Compartimos ese gusto. Pues nada más compartimos el gusto. ¿Por ¿no? qué, Neftalí? También los libros. Bueno, los libros. Y bueno, compartiremos después el vuelo. Oh, ¿Te bien, acuerdas, Apolonia, Neftalí. que un día tú me dijiste que me enseñarías a volar? Ay, sí, Neftalí. Ok. ¿Aún quieres hacerlo? Pues deje que pasen las lluvias, porque en una de esas... Oh, vaya ¿no? que si aprendes a volar en este clima, En- ya nada te podrá detener, Neftalí. Ah, bueno, entonces vamos, en cuanto caiga la primera tormenta, nos vamos a las clases de vuelo. Prácticas, Neftalí, tampoco necesitas un poco de práctica antes. llamadas prácticas de vuelo. Ok, bueno, entonces ya dijiste, Apolonia, las veces que me caiga, me levantas. Neftalí, tendrás que aprender a hacerlo tú. Eso es lo que te voy a enseñar. Ah, bueno, ok, a levantarme. Ajá. Bueno, se empieza por levantarme ahora. No. Bueno, Relato de Otoño es una novela. Fíjate que yo la prefiero que La Piedra Lunar. Y leí un libro que se llama Tres Cuentos y vienen tres cuentos. Yo creo que él homenajea a Flaubert con su famoso libro Tres Cuentos. Y homenajea a Flaubert y escribe un libro de tres cuentos que además son magníficos. Pero me gusta mucho esta novela en especial. Soy muy malo para contar a veces las historias, pero la historia es
durante la época, dice el narrador que cuenta, dice, en la época de esta historia la guerra me había llevado lejos de mi habitual lugar de residencia. La cuenta un militar. Cierto día de otoño, huyendo de los ejércitos extranjeros enfrentados en su país, un hombre llegó a una mansión, no es militar, a una mansión escondida en las montañas. Bueno, 2 enormes perros lobos y un anciano de ojos fieros, malignos, parecían ser los únicos moradores. Necesitado de refugio, pero también atraído por el misterio latente de aquel lugar, resolvió imponer su presencia como huésped, con evidente disgusto de su anciano anfitrión. Era un lugar misterioso, porque atrás de la alacena, por ejemplo, hay un pasadizo y hay una cosa que el anciano no le permite ver, y lo que guarda allá en el fondo de, no sé si el sótano o las profundidades de esa mansión enorme, que además me parece que debe ser la de la portada, y al final no quiero decir lo que guarda pero guarda algo hermoso, fresco. Bueno, no es necesario que cuentes Bueno, esa parte de la historia, Neftalí. pero bueno, esa es la historia de ese viejo Neuras de los perros en el castillo. Es una novela deliciosa que además está publicada en esa colección que ya no existe, que se llama Ojos sin párpado, que generalmente publican historias de terror, de horror, de misterio, de eso. Y bueno, Tommaso Landolfi, que me parece un gran narrador, que valdría la pena que lo leyeran. Yo recomiendo el relato de otoño sin cortapisas. Iremos a un sketch, ¿te parece? No alcanzamos a un sketch. Hasta el siguiente bloque. Este es el último. Neftalí, No puede ser. se nos fue el tiempo. Bueno, hoy tenía un libro de crónicas de José Joaquín Blanco, que ya no lo alcanzo a poner al revés, pero se llama Un muchacho muy helado, bien helado, y Función de medianoche. Me parecen 2 libros interesantísimos, que son la recopilación de todas sus crónicas que escribió durante los 80s en el periódico El 1+1. Él era colaborador de ahí. José Joaquín Blanco, que es un crítico, es también novelista, tiene una novela que se llama Las púberes canéforas, y tiene además uno de los libros importantes sobre la poesía mexicana, un análisis de la poesía del siglo XX. Me parece un cronista espléndido, pero también un crítico importante y novelista, ¿no? Él escribió uno de los primeros ensayos profundos, serios, sobre la homosexualidad en México. Y bueno, recomiendo, se me fue ahí un libro, una novela muy buena de Almudena Grandes. Ya hablaremos la próxima semana de Almudena Grandes. Y bueno, ya Dani nos dice que nos vamos ¿Cuándo empezamos clases de vuelo? Oh, Neftalí. Dependerá del avance que vayas teniendo. Tú dime. Ok. A la primera lluvia de esta semana comenzamos. Oh, deberías empezar por una llovizna. Bueno, por una llovizna, de acuerdo. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Polonia. Aquí estaremos. Itsuri Molina, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a quienes nos están viendo allá en su casa. Y pues me despido con un poema de Pablo Neruda. Mientras tanto, el volcán buscaba hierro.
desmantelaba el fondo de la tierra, agredía el granito, liquidaba la sal, se hundía en el subsuelo abierto hasta caer y llegar y recoger el ígneo pez o el tigre del incendio. Recuerden, amigos, que este es tiempo de lluvias, pero también de incendios allí en el corazón palpitante. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.